para los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. El pueblo va con las manos alzadas, exigiendo dignidad, no represión. Aquí hay mujeres, hay niños. ¡Le cargo! El pueblo solo tiene un muro, usa su cuero de su escudo, aguantando lo que nos tire la prensa dice. Estamos teniendo víctimas serias, principalmente están apuntando al cuerpo. Tengo en esta noche que comunicarles, existe un compañero paramédico dado de baja con un impacto en el rostro que ha sido ya trasladado a emergencias del Hospital Eugenio Espejo. Es decir, no se respeta si está con bandera blanca, no se respeta al personal médico ni paramédico, que somos los primeros respondientes en primera línea para atender a cualquier ser humano, policía, manifestante, militar, ciudadano. Bueno, es en la Constitución de Montecristi del 2008 donde finalmente se plasma por primera vez a nivel de la Carta Magna ecuatoriana el derecho a la resistencia, aunque de alguna manera se daba algunas posibilidades en constituciones anteriores de que el pueblo reaccione y que eso sea legítimo cuando hubiera acciones u omisiones de parte del poder público en contra de sus derechos a nivel individual y a nivel colectivo. No estaba de manera tan explícita expresado en la Constitución de Montecristi, fruto justamente del amplio proceso de consulta y de participación ciudadana que hubo justamente para la redacción de esta Constitución en el artículo 98. Absolutamente importante en razón de que la participación política en sí de los pueblos y nacionalidades, de los sectores campesinos, de los sectores marginados han sido de absoluta ilusión en el escenario, ¿no? El Estado ecuatoriano desde su configuración como Estado-nación no ha dado las posibilidades o las vías legales o democráticas para que sea por estas las cuales se asegure su participación. Realmente no es algo que podemos decir que es de ahora o como lo intentan mencionar de que en este momento es una acción absolutamente planificada de sabotaje. Eso tiene una raíz histórica e innegable. Desde el relato más político-social, el derecho a la resistencia históricamente ha sido un elemento que ha permitido la supervivencia de nuestros pueblos. Máxime cuando observamos la historia del Ecuador, ¿no? Que se repite en toda América. ¿Qué significa esto? Nuestro proceso de conformación como sociedades estuvo signado o marcado muy fuertemente por el proceso de colonización, de genocidio que vivimos tempranamente. Y esto impulsa, ¿no? A mi parecer, una dinámica de nuestros pueblos en toda la Via Yala, en toda América, que permite ir construyendo dignidad a lo largo de la historia de nuestro país. No, esas no son las formas. ¿Cuáles son las formas? La gente está viniendo acá a luchar no por nimiedades, o sea, no está luchando por el derecho a la herencia, que creería yo que hasta cierto punto puede no ser una nimiedad, no por los impuestos a los productos importados, no, está luchando por su derecho a comer. Claro, la marcha o las movilizaciones no son por eso, no se llama así el derecho a comer o el derecho a salir de la desnutrición, ¿no? El 80% de los niños que llegaron aquí a la central, pues se supone que estaban en general en condiciones muy malas de nutrición infantil en general, ¿no?
En este pasado presente en donde la memoria se va oscureciendo y los relatos de los otros, de los que no salen en medios de comunicación tradicional se pierden, en este dolor colectivo por los muertos y perseguidos cobra relevancia la reconstrucción de la memoria de las movilizaciones más recientes, tanto en octubre de 2019 como en junio de 2022. Ambas fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, por el movimiento estudiantil y diversas organizaciones sociales. La movilización es la respuesta a la imposición de políticas neoliberales del gobierno de turno, que ha llevado a la naturalización de una vida indigna, donde la disminución del presupuesto en temas neurálgicos como la salud y educación generan que el derecho a la resistencia colectiva cobre protagonismo. La reducción de políticas sociales de igualdad social, el incremento de la inseguridad y la violencia en varias zonas del país, la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y en general por la falta de garantías para una vida digna. De las olas del Pacífico, de las islas que descubrió un científico, vengo de aguantar conquistadores, luché contra Yupanqui y los barbados saqueadores, vengo de un montón de pescadores que jamás regresaron, vengo de aguantarme tanta mierda cuando los restrepos se los llevaron, vengo de los nevados, de los volcanes, del artesano, del emigrante, vengo de un plato de tapao y un canelazo para arriba. Vengo del pueblo que parió al faro, de una vasija de barro. Yo soy los pinceles de Guayasamín, yo soy campesino y cultura es. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, 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 ay. Es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Vengo de mis rituales ancestrales, de los chamanes. Vengo de la guerra de los 4 días. Bonifaz, caso de su injusta salida. Vengo de los que se lavaron las manos cuando nuestros ahorros se nos llevaron. Vengo de un pueblo censurado pero que jamás se queda callado. Vengo del que se fue a trabajar por los suyos. Yo no me ahogo en la altura, en el páramo me reconstruyo. Vengo de Velasco Ibarra y su discurso desde las entrañas. ¿Queréis revolución? Hacedlo primero dentro de vuestras almas. Vengo de la lucha por los derechos, porque si llueve... Lo que ha ocurrido aquí, en lo que hoy llamamos Ecuador, es un proceso importante, pero no se remonta sino al inicio de este proceso de despojo. Y la manifestación ha sido siempre, además en Ecuador, con una caracterización no violenta, que ahora se espectaculariza en ciertos elementos que lamentablemente ocurren en la mayoría de protestas sociales, porque yo protesto, tú protestas, mi hija protesta, un niño protesta, y justamente la expresión protesta nos retrotrae a algo que tiene que salir de lo cotidiano, de lo regular. Por eso es que en las protestas del 2022, en las protestas que terminaron hace poco tiempo, fue clarísimo el discurso, la narrativa que empleó el ministro de Defensa, fundamentalmente, acusando a los manifestantes y a quienes apoyaban el paro nacional de apoyar un evento que estaba financiado, según dijo él, por el narcotráfico, crimen organizado. Entonces se iba hilando todo, iba convergiendo todo, porque al mismo tiempo el presidente de la República, mucho antes de que se dé justamente el paro nacional, ya había acusado al dirigente indígena, Leonidas Diza, principalmente, de ser un anarquista, de ser un desestabilizador de la democracia y poco más de ser un terrorista, y que por lo tanto le había amenazado con encarcelarlo. Bajo las figuras de sabotaje, terrorismo, paralización de servicios públicos, esencialmente esos son los tipos penales que son los que mayormente se procesan a la ciudadanía, ¿sí? Fueron detenidos 7 menores de edad también,
el caso Contraloría, donde fueron detenidos en la Asamblea Nacional y cuando observan que ya están detenidos y observan que inicia el incendio en la Contraloría, esto dice en el parte policial y en todo el proceso, ¿no? Mientras ellos ya están retenidos, observan el incendio en el edificio de la Contraloría, pero dentro del proceso se les señala a ellos como los causantes del incendio, ¿no? La propia contradicción que te marcaba, ¿no?, que tienen los estados, es decir, por un lado hay un discurso o una constitución que ampara esos derechos. Yo creo que el derecho a la protesta y el derecho al trabajo son de los derechos humanos fundamentales, de los cuales no podemos prescindir, porque realmente estaríamos enfrentados a una crisis de supervivencia profunda, yo diría civilizatoria, por lo tanto tienen que ser derechos defendidos. O sea, la represión que había de la policía, del gobierno contra la gente que prácticamente se defendían solo con palos, con piedras, o sea, y no como decían que son delincuentes, que son vándalos, no eran las cosas así. ¡Madre, hermano! Se registran enfrentamientos al frente de Guam. Manifestantes y policías se encuentran desplegando el lugar. Déjale que pase, déjale que pase. Digamos, el punto, mejor dicho, mi llegada con esto es que no va a haber, como se dice en México, ningún chile que les embone. No va a haber absolutamente nada que les calce, ¿no? Y si lo hacen incluso vestidos de frac, rasurados y subidos a la vereda, algo no va a estar bien y algo se va a decir. Entonces, lo que en el fondo se pide es que no se proteste, pero no vas a coartar el derecho a la protesta porque se supone que vives en un país democrático. Entonces, incluso si vinieran todos la gente que protesta vestida con sus mejores galas, no va a haber forma. Entonces, la cuestión aquí es que en cualquier momento los medios de comunicación masivos tradicionales necesitan decir, necesitan informar, necesitan aferrarse a la idea de que aún conservan algo de la legitimidad, que saben que no la tienen, pero que tienen todavía el poderío económico para intentar remontarlo, a pesar de que no lo hagan. Me refiero a productos, ¿no? Cámaras, cuestiones de edición, la masificación, la capacidad de amplificación. Entonces casi que están, no sé si peleando del tú a tú con los medios comunitarios o con los medios más chiquitos por su derecho, digamos, más que por su derecho, por su cuestión de la legitimidad de la transmisión. Cuando empecé a ver esa noticia, tanto del presidente Lasso como del ministro, o sea, que digan que el paro nacional fue financiado del narcotráfico. Y en esta alianza participa un tercer actor, que es el que pone el dinero para las protestas que habrán costado cerca de $15 millones durante 18 días. Y este actor es el narcotráfico. Uno se pone a pelear en las redes sociales con la gente y como yo les decía, o sea, solo las personas que estuvimos ahí, las personas que vivimos ahí el día a día, sabemos cómo se financió esto y era increíble, o sea, a diario y no había hora que la gente, o sea, colabore. Y como yo digo, o sea, yo veía con mis ojos, venía gente de toda clase social, no necesariamente era gente, como decir, pobre, ricos, no, venía gente de toda clase social, traían sus donaciones en todo aspecto. Y como yo les digo a mis vecinos, o sea, mientras afuera los ricos se morían de hambre y hacían sus marchas por la paz,
La gente aquí dentro de la universidad era rica porque aquí tenía de toda clase de comida, gracias a la solidaridad del pueblo quiteño, de gente, del Ecuador entero. Esto se financió, prácticamente, como dicen, solo el pueblo salva al pueblo. Que no vengan a decir que esto es financiado por la guerrilla, por los narcos. Como yo digo, a mí no me han dado un solo centavo. Yo estuve aquí 9 días porque estoy sin trabajo y a mí también me afecta como persona, como ser humano, el ver el sufrimiento, la discriminación que tienen hacia los indígenas. Y prácticamente, como yo les digo, vivimos de estas personas porque si ellos no cultivan la tierra, nos morimos de hambre la gente de aquí de la ciudad. Preparación de policía y fuerzas armadas para un tipo de violencia que no estamos habituados. Este no es un escenario habitual para el trabajo de la Policía Nacional. Llegamos a tener 250 alertas de actos violentos simultáneos. Volver a convocar una medida de hecho que no tiene ninguna motivación. Es nuevamente un paro del por si acaso. ¿Qué decisión del gobierno o qué decisión de las autoridades está enfrentando esa marcha? Ninguna. Por eso el gobierno va a mantenerse en una línea de control en lo que así corresponda, como lo hemos hecho, y va a mantenerse en una línea de diálogo con los sectores de buena fe, de buena voluntad para discutir los asuntos del país. Yo como ministra de Gobierno tengo varios juicios, probablemente algunos políticos, ya tengo instaurados algunos penales y voy a ir y voy a responder y voy a explicar por cuáles son las decisiones que hemos tomado y cuál es la actuación que tenemos. La policía que durante 12 días contuvo las manifestaciones más violentas de las que tenemos memoria, sin disparar una bala. Porque ¿qué es flagrancia? Es de encontrarte cometiendo un delito en ese instante, ¿no? Tú cometiéndolo. Pero él es detenido en la E35 en el sector de Pasto Cali cuando se movilizaba en su vehículo. Una persona de su equipo logra transmitir vía Facebook en vivo y todos observamos, el país observa cómo le sacan del auto. Es decir, no hay un cometimiento ahí del delito. Y eso se ve en una cosa que es absolutamente graciosa incluso, ¿no? Que su flagrancia es calificado como autor mediato, es decir, él estuvo en ese momento, entre comillas, en el carro pensando o planificando el cometimiento de un delito, es total, contraviene igual toda la doctrina jurídica. Es por eso que después Fiscalía tampoco también se lava las manos en un comunicado público señalando de que no tiene nada que ver con la detención, que no hay un proceso abierto, y lleva su proceso de incomunicación y de permanencia y de retención ilegal. La principal organización de pueblos indígenas de Ecuador, CONAIE, celebró la decisión judicial que dejó en libertad condicional a su presidente, Leonidas Issa. Un dictamen que llegó en la noche del martes al miércoles. El líder indígena había sido detenido debido a su supuesto papel en la paralización de los servicios públicos, el bloqueo de una carretera, en el contexto de un paro contra el gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, para poner un poco en contexto, nosotros estábamos en el segundo día de movilizaciones, era martes, cuando en realidad aún no había una intervención de los movimientos y las comunidades indígenas aquí en Quito. Estábamos haciendo resistencia, más los estudiantes, los quiteños. Y la jornada de manifestaciones de ese día había durado bastante. Fue desde las 3 de la tarde hasta que nosotros nos quedamos 7 de la noche. Y ya muchas personas se habían ido. Nos habíamos quedado, la verdad, muy pocos, 50 personas por lo mucho, haciendo música. Muy bien, y nos movíamos por la 6 de diciembre. Y en el Texas Chicken llegan y veo cómo le agreden a una compañera feminista en el suelo, le tenían detenida en el suelo, golpeándole con la rodilla en la nuca de ella. Entonces mi reacción fue sacar mi teléfono y querer grabar ese abuso de poder policial. Porque sabemos que a una mujer la debe detener una mujer, una policía mujer. Entonces yo quería grabar. Y todos los que les comenté que estábamos manifestándonos, todo mi grupo ya había entrado a los pollos y se habían ido corriendo. Y yo me quedé grabando. Entonces, en ese momento en el que yo me quedo grabando, yo me quedo diciendo, ¿qué pasó, señores policías? ¿Qué pasó? Porque no entendía el porqué del tan abruptamente llegan 30 motos con policías, gas y no estábamos haciendo nada. Y en ese momento viene un policía de frente y me bota el celular. Y tengo el video de cómo se ve que él llega y me bota el celular. Por eso me detienen. Esos fueron los argumentos por los que me detienen. Claro, súmale que en los videos de los policías que
que no estaban vestidos, que no estaban uniformados, que estaban vestidos como civiles, sale una chica bastante parecida a mí por mi cabello y un chico bastante parecido a mi enamorado, que lo único que le diferencia es las líneas en el pantalón. Y por eso también nos detienen, creyendo que los chicos del video dañando a la patrulla somos nosotros. Y nos detienen, y nos agreden y nos detienen. Nosotros estábamos recibiendo los alimentos, llegaban en camionetas. Resultaba que teníamos muchos alimentos, pero no teníamos ollas, no teníamos cocinas. El certificado médico del hospital Eugenio Espejo dice que yo recibí un impacto de arma de fuego. El médico que me operó retiró casi 40 perdigones de perdido. Quiero que sepan los agresores, los que hicieron, los que mataron, los que torturaron, que les seguiremos hasta el último día de sus vidas, pero no con armas como ellos hicieron, sino con la ley. Mi nombre es Franklin Espinosa. Un policía me disparó en la cabeza por intentar ayudar a un herido. Perdí mi ojo derecho y parte de la visión de mi ojo izquierdo. Mi nombre es Carlos Tuapanta, lamentablemente perdí mi ojo derecho en las manifestaciones. Quiero saber quién mandó a bombardear al pueblo. Soy Laura Carrión. La policía dañó mi oído de un disparo en la cabeza. Mi nombre es Gustavo Tucumbi. Quiero saber quién ordenó atacar brutalmente al pueblo e incluso matar, así como lo hicieron con mi padre, Inocencio Tucumbi. ¿Por qué el nombre Inocencio Tucumbi? En razón de que fue la primera víctima de represión del Estado, la primera víctima mortal. Su asesinato se desarrolla en la zona de paz de la Universidad Salesiana. Varios testigos afirman que recibió el impacto de bomba lacrimógena y al mismo tiempo fue arrastrado por la policía. Los medios oficiales del gobierno nacional señalan de que él intentó entrar a una casa y se cayó. El Estado realmente emprendió un cerco para acceder a la información real sobre los casos. Ha sido sumamente complicado poder acceder a las historias clínicas completas de los pacientes cómo fueron atendidos. Y varias de las historias clínicas han sido mutiladas, faltan hojas o presentan tachones. O hay contradicciones entre los diagnósticos que se establecen y los diagnósticos o la causa de muerte que luego se observa en los protocolos de autopsia. Barrio pobre, pero siempre hubo el pan que nunca faltó en la mesa y la mochila viejita que me llevaba a la escuela con los consejos de mamá. Estudia, mijo, la vida es mala. De barrio pobre, pero siempre honrado y dando ejemplo a mi hermano que para llegar hasta arriba hay que empezar desde abajo y no se vale soñar. Si no te despiertas a trabajar, pisando lodo aprendí a caminar. Somos de barrio pobre, estamos hechos de cobre, porque aprendimos en la calle a luchar para vivir. Somos de barrio. Yo sí creo que el cambio, por ejemplo, en las maneras de protestar y en las maneras de salir a la calle entre el 2019 y el 2022 por parte del joven, no necesariamente estudiante, sí fueron visibles, ¿no? Es decir, la gente ya no le huía a la bomba a 300 metros de distancia, la gente ya tenía otras formas de enfrentar el trucutrú, la gente ya no le corría o marcaba una distancia con respecto del policía que venga. Digo, son rememoraciones históricas, no se trata de grupos armados, no se trata de grupos entrenados, no, sencillamente se van dando ciertos acumulados. Si se sostienen o no, que yo creería que sí, digamos, el motivo, por decirlo de alguna manera, de la apertura de la central como zona de paz fue básicamente la presión estudiantil. Ahora fue más visible que en la primera ocasión, es decir, que en octubre del 2019, pero quien sostuvo el paro en el 2019, la primera semana, y quien sostuvo el paro en el 2022, la primera semana, fue bastante del estudiantado. La mayoría de estudiantes universitarios no son todavía, personas que estén trabajando, que tengan sus propios recursos, dependen de los recursos familiares y sobre todo en el caso de universidades públicas como la Universidad Central, provienen de estratos socioeconómicos medio y medio bajos y de sectores populares, que son los que más duramente han sentido la crisis que se va
agudizando en el país justamente por este alejamiento del Estado de políticas sociales, de políticas de subsidio, frente inclusive a sectores que lo necesitan para no caer en la pobreza absoluta, en la pobreza relativa, y en ese sentido creo yo esta toma de conciencia y esta suerte de sensibilización nuevamente frente a los sectores más explotados y empobrecidos, como son los sectores indígenas en el Ecuador, hizo que participen activamente en estas acciones pacíficas, porque acordémonos que las universidades lo que asumieron es un rol como centros de paz, centros de acogida humanitaria, centros de apoyo para emergencias médicas, centros de lactancia para tantas mujeres indígenas que habían venido, digamos, a la capital con bebés inclusive de brazos. Y en ese sentido no se puede acusar ni criminalizar la protesta social y peor aún el rol que jugaron las universidades. Yo diría presionadas justamente por esta sensibilidad social de estudiantes, y en ese sentido a mí me parece que fue vital el rol de esos sectores, los sectores estudiantiles, así como fueron vitales el rol que jugaron organizaciones de mujeres y feministas. El estudiante de la Universidad Central con un discurso bastante bien construido, ¿no? Me parece que era estudiante de medicina, que se hizo un poco viral, digamos, su participación en la asamblea, da cuenta de una maduración en términos de uso de la retórica, uso del discurso. Una. Dos, la misma presencia en los primeros días de la movilización, ¿no? A las 4 de la tarde a las afueras de la Plaza Indoamérica. 3, la ruptura simbólica real de las puertas para que se abra, digamos, como zona de paz la Universidad Central, dan cuenta, si no de una organización supercalibrada, pensada, maquinada, dan cuenta de una movilización estudiantil nada deleznable. Construcción de sentidos, de prácticas solidarias, de encontrarnos entre los pueblos, de mirarnos al espejo cuando los compañeros de pueblos y nacionalidades vienen acá. Este es su país, en Quito solo les recibimos porque temporalmente estaremos acá, ¿no? Y entonces el proceso de resistencia me parece que tiene dos momentos, quizá uno más pasivo, pero también tiene un momento más activo que significa la movilización. De hecho, este levantamiento del Inti Raymi tiene ambas. Tiene una movilización permanente de las sociedades, de los sectores populares, y tiene un paro, que significa evitar, ¿no es cierto?, que las mercancías del capital circulen todo el tiempo y todo momento. Entonces, ahí tienes la resistencia pasiva y la resistencia activa, si tú quieres. Y eso permite un encuentro entre los pueblos, un encuentro maravilloso que tiene que ser defendido más allá del ámbito jurídico, sino que permita vernos como sujetos políticos, capaz de interlocutar con los gobiernos porque nosotros somos sus mandantes, pero en la democracia representativa lamentablemente se ve al revés, es decir, son los gobernantes los que oprimen a quienes los eligen, pero por otro lado creo que es un momento de constituir una forma de democracia distinta. Y esa resistencia pasiva y la resistencia activa nos ha obligado a autoorganizarnos, a autodeterminarnos como sujetos que somos. ¿Para qué? Para transformar, para tener una vida realmente digna, que es la aspiración de la gran mayoría y del grueso de esta sociedad y de las sociedades del mundo, ¿no? Un derecho básico que, como todos, está reconocido y que debe ser garantizado por el Estado, esté el ser humano que esté a cargo de una de las funciones de los ministerios. Son encargos. Yo estudié mucho el tema de la doctrina del Estado liberal. Ellos son nuestros mandados. Nosotros somos, los 17 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, somos quienes les decimos qué hacer. Por eso me extraña mucho que se ejerza la violencia sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra mente, sobre nuestros símbolos. Tenemos derecho a la protesta. Y digo que la resistencia colectiva es la única manera de hacerle frente a un gobierno que te está dando la espalda cuando en realidad él debería responder directamente y recíprocamente a tus necesidades como ciudadano. De barrio pobre, pero siempre hubo el pan que nunca faltó en la mesa y la mochila viejita que me llevaba a la escuela con